Amén. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Estamos desde Capilla del Rey, Orlando. Esta noche, como siempre, nos reunimos para tener un momento de oración y de reflexión en la palabra. Quiero decirle a aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, de Facebook Live, que se puede comunicar con nosotros y enviarnos su petición de oración. Vamos a estar intercediendo por esa petición. Asimismo, a medida que transcurre el estudio de la palabra que vamos a tener, que será breve, puede compartir con nosotros, comentar y preguntar también. Claro que sí. Que le animo a participar. Ustedes que están allá del otro lado de las redes sociales. Señor amado Jesús, Padre bueno, nos aprestamos para considerar y entrar a tu palabra, Señor. Háblanos, Padre eterno. Háblanos por esta palabra que es viva y es eficaz. Señor, y que derivemos provecho de la reflexión y el estudio de estas palabras en esta noche, Señor. Dios, en el nombre de Jesús. Asimismo, todo aquel que nos acompaña a través de la internet, Señor, bendícele. Bendícele, Padre eterno. Dios, en el nombre de Jesús. El domingo pasado estábamos compartiendo aquí en Capilla y yo dije en manera de introducción para ese mensaje que hay dos formas de afrontar la vida. Una es por merecimiento y otra por agradecimiento. Esa palabra merecimiento no es muy común, pero la actitud sí. La actitud de merecimiento sí es común. Ese espíritu. El merecimiento es aquella forma de vivir que una persona puede tener donde la vida transcurre en términos de méritos. Y sí es cierto que hay méritos en la vida. Oh sí. Y la palabra de Dios los reconoce. Hay méritos que el Señor reconoce en nosotros. Pero a la actitud de merecimiento a la que me refiero y que me referí en el mensaje anterior, es aquella que parte del mérito para vivir y tiene como base el mérito propio para alcanzar cosas, para vivir de cierta forma y para lograr idealismos que hemos tenido. Y cuando digo idealismo me refiero a la consecución de cosas que para nosotros eran ideales y a la consecución de una vida que en momento pensamos que era la vida ideal. Y la otra forma de afrontar la vida es con agradecimiento. El agradecimiento tiene como base la gracia. El merecimiento tiene como base el mérito propio. Y cuando hablo de mérito propio es lo que se ha hecho y cómo se ha comportado, cómo ha vivido la persona. Bueno, yo no voy a retomar el mensaje del domingo pasado. Quiero usar esto como introducción. Dijimos que en nuestra relación con Dios es importante agradecimiento. Toda nuestra relación con Dios está basada en la gracia. Y cuando digo toda, es toda. O
Solamente se da por sentado que la salvación es por gracia. Nadie tiene mérito para ser salvo por sus propios méritos. Pero hemos podido llegar a pensar que sí tenemos los méritos aún en el Señor para alcanzar ciertas cosas. Y yo quiero decir que la salvación es por gracia. Todo lo demás también es por gracia. Cuando miramos, cuando escuchamos al apóstol Pablo, por ejemplo, hablar, estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para plasmar la escritura que nosotros tenemos hoy, la Biblia, hay una constante en sus vidas que mostraron agradecimiento. Y agradecimiento por haber sido usados por Dios para ese momento dado hacer lo que Dios les dio que hicieran. Pues agradecieron porque sabían que aún eso era por gracia. Que aún el ministerio es por gracia. Que los dones son por gracia. Por eso Pablo habla que ha recibido la gracia para el ministerio. O sea, todo es por gracia. Entonces, cuando todo es por gracia, el merecimiento no tiene lugar. Si Dios reconoce en nuestras vidas, Dios reconoce áreas de trabajo, áreas de dedicación, sí es reconocida. Pero aún esas áreas de trabajo y dedicación que hacemos en el Señor tienen como base la gracia. Y el agradecimiento es la respuesta mía. Yo quiero ir a considerar unos pasajes de la palabra de Dios. Oiga, tal cosa como acción de gracias lo practicó Jesús en su ministerio terrenal, en público. Jesús dio gracias y fue también una constante de parte de él. En Juan capítulo 6, verso 11, dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos. Y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Este es un pasaje bien conocido, ¿cierto? La multiplicación de los panes y los peces. Había una multitud y ya era avanzada la noche. Y los discípulos se acercaron al Señor. Señor, es tarde ya, ya no podemos despedirlos. La noche avanza y no hay para qué darles de comer. Y la respuesta de Jesús fue: dadles vosotros de comer. Y se estaba refiriendo a los 12 discípulos. Denle ustedes de comer. Pero pensaron ellos, ni tan siquiera con 200 denarios podríamos alimentar a esta multitud de 3,000 hombres, esto sin contar mujeres y niños. ¿Cómo? Con tal cantidad de dinero y en medio de este desierto, ¿cómo vamos a comprar pan para tantos? Y la respuesta fue: darles vosotros de comer. Sin embargo, no fue sino un niño que apareció que tenía varios panes y varios peces. Entonces, esto es lo que tenemos, Señor, solo esto. Y este verso que acabo de citar fue lo que Jesús dijo mientras estaba orando por la multiplicación de aquella comida, de aquella provisión. Y allí estaba presente la acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba apelando a la gracia del Padre. Y por eso estaba dando gracia. Oiga, Jesús estaba señalando hacia la gracia.
la acción de gracias y la fe van de la mano. Es decir, quien vive en fe está agradecido. No simplemente agradece ocasionalmente, vive agradecido, porque sabe que por sus méritos no podría estar ocurriendo nada de lo que está ocurriendo. Jesús dio gracias. Ahora, quiero leerle en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 24. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí estaba Jesús apenas unas horas antes de ser sacrificado en la cruz. Y mientras compartía con los discípulos esta cena, la Santa Cena, partieron el pan, Jesús estaba dando gracias. Gracias por que su cuerpo sería partido, de lo cual el partimiento del pan era una demostración. Dando gracias por algo que sería tan difícil. Dando gracias en algo que sería tan difícil. Jesús dio gracias. En un momento determinante en su vida, en su ministerio y en la vida de aquellos discípulos también. Dando el ejemplo de que la gratitud al Señor debe estar en medio nuestro cuando estamos frente a una multitud de varios miles de personas, o cuando estamos frente a 12 de los discípulos a punto de pasar por la crucifixión, a punto de ser entregado para ser sacrificado. En lo uno y en lo otro, Jesús estaba haciendo acción de gracias. Oiga, en la acción de gracias y el espíritu, cuando hablo de acción de gracias, no es un simple acto ritual, es el espíritu agradecido, nuestro corazón agradecido. Fue tan real que muy temprano en la experiencia bíblica, en Levítico capítulo 22 y verso 29, el Señor mandó al pueblo que hicieran varios tipos de sacrificios. Mira, si usted va al Antiguo Testamento, había sacrificios por el pecado, había sacrificios de paz, había holocausto, que era una ofrenda quemada, y había sacrificios de acción de gracias. Sacrificios de acción de gracias. Levíticos 22-29 dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Es decir, que había un sacrificio que era específicamente para dar gracias. ¿Por qué es importante? Porque era importante para Dios que hubiera tal cosa. Porque es importante que yo sea agradecido al Señor. Porque al agradecer, yo estoy reconociendo mi dependencia de Él. Y estoy reconociendo que todo ha sido por su gracia. Aquellos sacrificios, aunque fueron mucho tiempo antes del Nuevo Testamento, apuntaban, señalaban hacia la gracia. Por eso se llamó sacrificio de acción de gracia. Ojo, termina el pasaje diciendo que se sacrificara de manera que fuera aceptable. Si buscáramos en Levítico 22, no tienen que buscarlo, yo se lo voy a describir. Todo el contexto, todo ese capítulo,
estaba dando instrucciones de cómo debería ser ese animal que iba a ser sacrificado. Y especifica que sea de cierta edad, no podía ser de menos de 8 días, no podía tener defecto físico, no podía ser animal roñoso, enfermo, con defectos físicos. Entonces, cuando dice que sea aceptable, que sea un animal que esté en perfecto estado. Es decir, el animal más lindo. Fue lo que hizo Abel. De lo mejor de sus corderos, presentó a Dios ofrenda. De hecho, ahí lo llama pan de Dios. En ese pasaje hay una frase que a mí me impresiona, pan de Dios. Es decir, como si el sacrificio fuera pan para Dios. ¿Necesita Dios de los sacrificios? No. Alguien diría, no, pues ya estamos en el tiempo de la gracia. Pero aún en el Antiguo Testamento, ¿necesitaría Dios de aquellos sacrificios? No. Sin embargo, el pasaje lo llama pan de Dios. Por eso no podía tener menos de 8 días. Porque ningún animal podía comerse antes de cumplido el 8º día de vida de ese animal. No era considerado apto para el consumo, aunque no incluyera la sangre. Por eso Dios está diciendo, de la misma forma que ustedes no consumen ese animal antes del 8º día, debe ser aceptable y presentado solo del 8º día en adelante. La gratitud es parte de la fe. La gratitud es parte de la fe. Y el domingo citamos ese pasaje tan conocido de los 10 leprosos que fueron sanados. Y cómo solo uno regresó dando gracias a viva voz. Llegó allí con intensidad. Dijimos que cuando este hombre iba regresando, fue hecho completo. Es decir, si estudiáramos este pasaje en el idioma original, dice que aquel leproso volvió completo. No solo sanado, volvió completo. Es decir, porque además de la sanidad, de la liberación de su lepra que padecía, aquel hombre fue hecho completo. La bendición de Dios hizo que fuera completo. Los demás, los 9 restantes fueron sanos, pero no fueron completos. A pesar de que agradecían. ¿Es posible que alguien que haya sido sanado de lepra agradezca al Señor? Claro que sí. Aquellos 9 hombres agradecían al Señor. Pero este vino a dar gracias. Este vino postrado dando gracias. Este hombre fue agradecido. No simplemente agradeció, fue agradecido. La Biblia no dice que agradezcamos, dice que seamos agradecidos. Es un estado. Es un estado, no es un acto de dar gracias, es un estado. El Hijo de Dios tiene que vivir agradecido y agradecido de Dios. Diga, cuando se hace memoria en nuestro caminar con el Señor, en nuestra relación con Dios, necesariamente yo tengo que poder recordar cosas que Dios hizo que no podía hacerlas nadie más. Nadie más. Ni yo. Ni uno mismo. Tiene que te recuerde. De ahí que en los salmos ocurre un recuento de las bendiciones. Los salmistas contaban sus bendiciones. Hacían recuento de sus bendiciones. Y cuando algunos de esos salmos fueron escritos, el recuento de algunas de esas bendiciones era mucho tiempo después.
estaban componiendo ese salmo y declarando ese salmo, y la bendición a la que estaban haciendo alusión había sido mucho tiempo antes en su vida. Y no era que estaban viviendo de glorias pasadas, es que estaban recordando, en agradecimiento, estaban recordando cosas que Dios hizo que parecían imposibles, que fueron determinantes en un momento dado de la vida, que situaciones que parecían insalvables, y Dios obró, el Señor intervino, el Señor hizo algo, alguna bendición. Mire, hay el corazón agradecido cuando recuenta bendiciones, las cuenta todas, aquellas que parecen grandes y aquellas que parecen no tan grandes. Yo quiero decir que cuando Dios hace algo, siempre es grande. Lo que Dios hace en la vida de una persona, siempre es grande. Nada de lo que Dios haga es pequeño. Nada de lo que Dios hace es insignificante. Yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 1 y verso 18. Mire, este pasaje de Romanos 1 habla del testimonio que Dios le ha dado al hombre desde sus comienzos, aún antes de que conocieran y de que tuvieran una palabra de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice que lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó desde antes que existiera la ley de Moisés, desde antes que existiera las escrituras. Dios se lo manifestó. Dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto a ellos, pues Dios se lo manifestó. Mire el 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo? La creación del mundo. Desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Cuando dice siendo entendidas por medio de las cosas hechas, se refiere a su eterno poder y deidad. ¿Y cómo se las manifestó? Por medio de la creación. Es decir, que a través de la creación, Dios le ha manifestado al hombre desde antes que tuviéramos las escrituras. Dios le estaba manifestando al hombre, mostrándole su eterno poder y deidad. Y eran claramente visibles. Por eso dice, termina el verso 20 diciendo, de modo que no tienen excusa. Ahora mira el 21, es todavía más intenso. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? Habiendo conocido su eterno poder y deidad. ¿A través de qué? De la creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, el haberle dado gracias a Dios hubiera sido sinónimo de haberlo reconocido. Era sinónimo de reconocer su grandeza, su eterno poder y deidad. Ante ese eterno poder y deidad, se suponía que le hubieran dado gracias. Porque a darle gracias estarían diciendo, te reconocemos y decimos que dependemos de ti.
Y en vez de darle gracias, ¿qué hicieron? Dice que se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Ves cómo en vez de cuando no se agradece a Dios por todo lo que tenemos de Dios, ocurre un envanecimiento y para eso aparecen razonamientos, muchos razonamientos. Todos ellos son sinónimos de negación. Esos razonamientos se basan en el merecimiento. Es en el merecimiento, todos ellos. ¿Y qué efecto tuvo? Su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces se convirtieron a la creación como objeto de culto, habiendo ignorado voluntariamente a Dios. Oiga, ese pasaje dice que todo hombre, no importa en qué momento de la historia haya vivido y dónde, porque sabe que Dios existe. Sabe que Dios es real y que Él existe. Tal cosa como ateísmo, no hay gente que no crea que Dios existe. Yo quiero decir, en lo profundo del corazón, cada hombre y cada mujer sabe que Dios existe. Ateísmo no es creer que Dios no existe. Ateísmo es la actitud de retar a Dios y decir que la postura de que aunque Él existe, yo voy a ir por encima de Dios. ¿Qué dice Dios? No me importa. Yo voy a ir por encima de eso. Están retando a Dios. Ateísmo real realmente no existe. La gratitud es parte también de la alabanza. Dije que es parte de la fe. La gratitud es parte de la alabanza. Mire, vamos al último libro de la Biblia. Aquí hay algo. Apocalipsis, capítulo 4. Verso 9. Oiga, ¿sabe qué es lo mejor que tiene el cielo? Que allí está el Señor. Si el Señor no estuviera en el cielo, si Dios en toda su majestad, si el Señor en toda su hermosura no estuviera allí, el cielo no pasaría de ser un sitio agradable. Simplemente eso. Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo esta visión en la isla de Patmos. Mire, el apóstol Juan caminó con el Señor durante todo el tiempo de su ministerio. Apóstol Juan. Ahora estaba exiliado, expatriado en una pequeña isla, la isla de Creta, una isla griega. Y allí estaba por causa del testimonio. Lo llevaron allí, era una reclusión involuntaria. Y habiendo caminado con el Señor tanto tiempo, este libro de Apocalipsis comienza diciendo, yo vi al Señor. Yo vi al Señor y caí como postrado, caí como muerto ante sus pies. Y había caminado años con el Señor Jesús. Pero el Cristo que estaba viendo ahora, el Cristo resucitado, en toda su majestad, su hermosura, dice a este hombre que cayó como muerto a sus pies. Pero fue animado, recibió ánimo. Mire lo que dice el verso 9 del capítulo 4. Entre las muchas cosas que vio en esta revelación, de Apocalipsis es eso, una revelación, vio a 4 seres vivientes y 24 ancianos.
Dice el verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está postrado, de que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 24 ancianos que toman sus coronas y las ponen a los pies del Señor Jesús. Y 4 seres vivientes, cuya descripción es muy gráfica en este capítulo, dice que dan honra y acción de gracias. Perdón, dan gloria y honra y acción de gracias. La acción de gracias honra a Dios. Da gloria a Dios. La acción de gracias da gloria a Dios. Cuando Jesús se manifestó a la mujer samaritana, Jesús le dijo: mujer, ustedes los samaritanos piensan que en este monte de Samaria es donde se adora verdaderamente a Dios. Los judíos dicen lo mismo de Jerusalén, pero yo te digo que ni en este monte ni en Jerusalén no es, sino que el Padre busca que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca que los verdaderos adoradores. ¿Y será que Dios necesita adoración? No, es que yo necesito adorar. Quien necesita soy yo. Quien necesita agradecer, quien necesita vivir agradecido soy. No es que Dios necesite mi agradecimiento, es que yo necesito ser agradecido. Por eso la Biblia habla del agradecimiento en términos imperativos. Sed agradecidos. Un cristiano que no es agradecido tiene un problema. Tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que todavía vive sobre la base del mérito propio y perdió de vista que lo que tiene y lo que es y donde se encuentra es por gracia. La gratitud es parte de la fe y la gratitud es parte de la alabanza. Quiero buscar rápido en Romanos 1:8. Romanos 1:8. Dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire, el que es agradecido se alegra de que otros se destaquen en la fe. El que es agradecido se alegra de que la fe de gente, de otra gente, además de sí mismo, esté siendo divulgada. Dice que la fe de los romanos estaba siendo divulgada, se testificaba de la fe de los romanos. Había testimonio de que aquella iglesia, una iglesia de fe. Yo me alegro de eso, dice Pablo. Para mí, eso es alegría. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba reconociendo la gracia de Dios sobre ellos, así como sobre él. Quien es agradecido puede agradecer por lo que tiene a sí mismo de parte de Dios y por lo que otros tienen de parte de Dios. Puede reconocer la gracia de Dios sobre otros y agradecer por eso. Ser agradecido por eso.
Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Es decir, que esa oración y ese ruego incluya acción de gracias. Aún antes de haberlo recibido. Aún antes de recibir. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios sabe que su oración está siendo escuchada. Que Dios está escuchando su oración. Y no importa cómo Dios conteste esa oración, es digno de que yo agradezca, porque lo que Dios contesta siempre es bueno. Y que lo que Dios hace siempre es bueno. Aunque algunas cosas no sean agradables, pero siempre es bueno. Es que hay cosas que no son agradables y siempre son buenas, ¿sabes? No necesariamente lo agradable es bueno. Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece bueno, y su fin es camino de muerte. Efesios capítulo 4. Efesios 4, capítulo 4, verso 3. No, ese no, tengo mal la cita. El verso termina diciendo, sino antes bien con acciones de gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Alguien me cambió esta cita. 5:18. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí yo tengo que detenerme y considerar ese verso con quietud. Dice, dad gracias en todo. Y dice, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo dé gracias en todo. Mira, eso es serio. Que si hay una actitud que el Señor desea provocar en nosotros, es que demos gracias en todo. Pero ojo, ahí no está diciendo que demos gracias por todo, está diciendo que demos gracias en todo. Está hablando no de cosas, sino de circunstancias. Es decir, que no importa en qué yo me encuentre, en todo. No importa en qué yo me encuentre, yo tenga un espíritu de agradecimiento. Es un estado. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Por cierto, mira el verso siguiente. No apaguéis al espíritu. Colosenses, último verso. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Otra vez, es
imperativo, sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Fuimos llamados a ella. Fuimos llamados en un solo cuerpo. Es decir, cuando pensamos en paz, casi siempre pensamos en nuestra paz. Ella está hablando la paz del cuerpo. Es la paz del cuerpo. Está hablando en un solo cuerpo. ¿Y por qué termina diciendo que seamos agradecidos? Es decir, cuando el Hijo de Dios sabe que lo que tiene es por gracia y puede reconocer la gracia de Dios sobre otros, no lo ve como una competencia. No ve al otro como una competencia. Y no ve al otro como punto de referencia para medir su bendición. Es decir, no anda midiendo la bendición propia partiendo de la bendición de otro. ¿Por qué? Porque es por gracia. Lo que él tiene es por gracia y lo que yo tengo también. Podemos estar en un mismo cuerpo guardando la paz. No hay razón para la ausencia de paz dentro del cuerpo. Más bien, ser agradecidos. Yo quiero terminar aquí, hermano. Yo creo firmemente que una de las cualidades del Hijo de Dios, del creyente, que está firme, del creyente que está caminando con el Señor, del discípulo, es que es agradecido. Y no merecido, es agradecido. Sabe que de toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Dice amén a esto, hermano. Amén. ¿Tenemos alguna razón por la que vamos a orar? No hay peticiones. Bien. Entonces, hermanos, terminamos aquí. Mañana se celebra Día de Acción de Gracias. Se teoriza mucho. Todos los días son de acción de gracias, sí, es cierto. Todos los días son para vivir agradecidos. Terminamos aquí, hermano. Dios les bendiga.